Alabado sea nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Alabado sea nuestro Señor. Wow. Dios me los bendiga, amados hermanos. Que Dios me los guarde. Gracias a Dios por estos tiempos que nos regala el Señor para deleitarnos en su amor primeramente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un momentico. Mientras se van conectando mis hermanos, yo me voy aquí acomodando a la gloria de Dios. Aleluya. Dios es bueno y misericordioso. Ok, un poquito más para acá. Así. Ok, aquí estamos mejor. Aleluya. Amén. Bueno, mis amados hermanos, continuamos con el estudio de los miércoles, estudio de la palabra. Estamos en el libro de los Romanos, capítulo 9. Hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 17 hasta el versículo 31 de este capítulo 9 de la epístola a los Romanos. Amén. Muy interesante este capítulo, de verdad que muy, muy interesante, para la gloria de Dios. Aleluya. El miércoles pasado, amados hermanos, estábamos hablando de la elección de Israel en el propósito soberano de Dios. Esta es la doctrina, amados hermanos, de la elección. Y no podemos evadir el tema de la elección ni suavizarlo, porque algunos se oponen pues a tal doctrina. Además, amados hermanos, humanamente hablando, no podemos reconciliar la elección soberana de nuestro Padre eterno, de nuestro amado Dios, con el libre albedrío de los seres humanos. Ambos aspectos forman parte de la verdad. No podemos penetrar en los tratos misteriosos de Dios, pero sí podemos confiar en que Él obrará con justicia. Amén. Debemos, amados hermanos, aceptar este versículo en su significado literal. Recordemos, amados hermanos, amigo mío, que este es su universo y Él es soberano. Yo, por mi parte, soy una pequeña criatura sobre la tierra. Y Él, siendo Dios, le es posible quitarme la vida cuando Él quiera y en el momento que Él quiera. ¿Cómo sería posible que yo me presente ante su presencia para expresar mi desconfianza por lo que Él hace? Permíteme decirte que eso constituiría una abierta y flagrante rebelión contra Dios. Estando de acuerdo en esto, hoy yo me inclino, amado hermano, amigo mío, ante mi Creador y mi Redentor, sabiendo que cualquier elección que Él haga es la correcta. Aleluya. A propósito, si es que a usted no le agrada lo que Dios hace,
quizás debiera apartarse de su universo para crear uno para ti mismo, para ti, que sea tuyo, en el cual tú puedas dictar tus propias leyes, tus propias reglas, tus propias normas. Pero pasa algo. Mientras usted y yo vivamos en el universo de Dios, nosotros tendremos que comportarnos según las reglas de Dios. Amén. El hombre, en su pequeñez, amados hermanos, no puede sino inclinarse ante el Dios Todopoderoso, solamente para decir, como dijo el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, ¿no? En el capítulo 7, versículo 18, citando a nuestro Señor Jesús, hablando de Dios, del Dios Padre, dice: no hay en él injusticia. La misericordia, amados hermanos, de Dios no se extiende como un reconocimiento de la voluntad humana, ni es una recompensa de alguna obra humana. El querer humano y el hacer humano no constituye ninguna causa que motive las acciones de Dios. El ser humano cree que la decisión y el esfuerzo pueden ser la causa para que Dios le mire favorablemente. Ahora, entiende bien esto. No es una negación de la responsabilidad humana. Alguien ha dicho que el querer y el hacer pueden indicar la posesión de gracia, pero no constituyen la causa de los orígenes. O mejor dicho, la causa que origina esto. La única respuesta final es que Dios extiende, amado, su misericordia, y la extiende porque Él es Dios. ¿Quiénes somos nosotros para poner esto en duda? Ahora, amados hermanos, continuamos con el capítulo 9 de la epístola a los Romanos y vamos a leer el versículo 17, que dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aleluya. ¿Sabes algo? Moisés fue dado como un ejemplo para mostrar la elección de Dios en Jacob. Y Faraón se dio como un ejemplo para mostrar el rechazo de Saúl por Dios. Estos dos hombres, amados hermanos, revelaron la acción soberana de Dios. Dios no obligó a Faraón a hacer alguna cosa contraria a su voluntad o deseo. Faraón era un pecador orgulloso, brutal, egoísta y malicioso. Primeramente, Dios dijo que usó a Faraón. Pero alguien podría objetar diciendo: pero él no había sido elegido. Bueno, déjame decirte que no lo había sido. Él no fue elegido. Piense usted en las oportunidades que Dios le dio. Faraón mismo, amados hermanos, habrá dicho en una oportunidad: yo soy Faraón, yo soy el que elige aquí, yo soy el que doy el último veredicto, yo hago las decisiones, yo dejaré ir a los hijos de Israel cuando yo quiera. Él pudo haber dicho todas estas cosas.
pero la voluntad de Dios prevaleció en todas las cosas. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, significa que Dios obligó a Faraón a adoptar la decisión que él mismo, oye bien, ya había hecho en su corazón. Es decir, que Dios le obligó a hacer lo que él quería hacer. O sea, lo que Faraón quería hacer, Dios simplemente lo obligó a que lo hiciera. Dios hizo estas cosas, amados hermanos, para mostrar su propia gloria. Y le informó a Faraón eso. Según leemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículo 16. Vamos a ir para allá un momentico, por favor. Éxodo. Aleluya. 9:16. Dice así. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Aleluya. Esto se lo dijo a él Dios. Ningún perdido, amado hermano, jamás ha sido obligado a hacer lo que no quería hacer. No habrá ninguna persona en el infierno, y oye bien, que no haya elegido estar allí. Es usted, amado amigo, quien decide a dónde quiere ir. Amén. Y el apóstol Pablo continuó diciendo en el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aleluya. La escritura, amado hermano, dice que Dios endureció el corazón de Faraón y que Faraón también endureció su propio corazón. Lo primero lo encontramos en el libro de Éxodo en varias partes. Primero, vayan tomando nota, por favor, porque no lo vamos a leer todo. Esto es para una tareita para que tengan por ahí. Después ustedes lo buscan todo. El primero es en el capítulo 4 del libro de Éxodo, versículo 21. También lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 3. En el capítulo 9 también de Éxodo, versículo 12. En el capítulo 10, versículo 20 y 27. Y en el capítulo 11, en el versículo 10. Tienes que examinar, amados hermanos, detenidamente todos estos versículos que te acabo de dar. Solamente queremos mencionar hoy el capítulo 4, el versículo 21. Ese sí lo vamos a buscar, es el único que vamos a mencionar hoy. Éxodo, capítulo 4, aleluya. Versículo 21. Aleluya. Aquí vamos a ilustrar el hecho de que Dios endureció el corazón del faraón. Y leemos así. Capítulo 4, versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no dejara ir al pueblo. Aleluya. Los ejemplos de Faraón endureciendo su propio corazón los encontramos en Éxodo capítulo 7, versículos 14 y 22. También en el capítulo 8, versículos 15 y 32. Tomen apunte. Y en el capítulo 9, versículos 7 y 34. Y aquí también, amados hermanos, solamente vamos a tomar el pasaje de los versículos 15
y 32 del capítulo 8. Y vamos a leerlo, que dice así. Capítulo 8. Que se me fue. Capítulo 8 de Éxodo. Perdón. Ajá. Vamos a leer los versículos. El versículo 15 y el versículo 32 del capítulo 8, que dice así. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Y dice en el 32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó de ir al pueblo. El apóstol Pablo, amados hermanos, recalcó el hecho de que Dios endureció el corazón de Faraón. Aleluya. Para concluir su argumento de que Dios no fue injusto en su rechazo de Esaú. La palabra para endurecer que se usa aquí puede significar pesado. Y entonces leeríamos, entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido o está pesado. La misma palabra aparece también en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 12, donde leemos: y las manos de Moisés se cansaban. O sea, que le resultaban pesadas. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés tenía las manos levantadas, le pesaban cada vez más y tuvo que llamar a 2 personas para que lo ayudaran. Dios no cambió el corazón de Faraón. Lo dejó con su peso de iniquidad. Eso no frustró el propósito de Dios, amados hermanos, sino más bien lo cumplió. Faraón rechazó la salvación de Dios. Ahora Dios no pudo rechazar a él. Así también Dios pudo rechazar a gran parte de Israel en los tiempos de Pablo. Esta fue la respuesta del apóstol a un pueblo del cual alguien dijo: los judíos creían que los no judíos no podían ser recibidos por Dios de manera alguna. O sea, el apóstol mostró que se equivocaron en cuanto a las 2 premisas. Dios, amado amigo, no es arbitrario de sus tratos con la humanidad. Cuando Él rechaza, sigue siendo justo. El dudar esto constituye una rebelión contra Dios. Decir que Dios crea a los hombres para que perezcan es leer algo en este pasaje que no está aquí escrito. Pasando ahora al versículo 19, que dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Este es el razonamiento del hombre natural. Si Dios endureció el corazón de Faraón, entonces, ¿por qué inculpó a Faraón? ¿No estaba él llevando a cabo el propósito de Dios? Entonces, ¿por qué lo inculpó? Ahora leemos en el versículo 20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Wow. El apóstol Pablo aquí está mostrando que lo que en realidad estaba tratando aquí era
la actitud correcta y la reverencia que el hombre debía tener para con Dios. Dios no tiene, amados hermanos, que presentar informe alguno a ninguna de sus criaturas acerca de su conducta. Dios no está nada obligado a agradar a los orgullosos. Es una blasfemia que el hombre acuse a Dios de ser injusto. El ateísmo, o mejor dicho, es ateísmo decir que Dios no puede hacer como Él quiere hacer. El hombre es la criatura, pero lo que pasa es que el hombre trata de crear a Dios a su propia imagen. Sin embargo, Dios es el creador. Dios no está obligado a contestar al hombre. El razonamiento humano no es la respuesta al problema. La respuesta se encuentra solamente en el misterio y en la majestad de la soberanía de Dios. Allí está la respuesta. La fe deja allí este asunto y lo acepta en una obediencia humilde. La incredulidad se revela contra esto, amado hermano, y permanece bajo la misma ira y juicio del Dios de quien duda. En el versículo siguiente, el apóstol Pablo usó la ilustración del alfarero y el barro. Dios, amado amigo, hermano mío, es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios sacó al hombre del polvo de la tierra y lo formó. Declaró que en la muerte su cuerpo físico volvería al polvo. El salmista en el Salmo 103, versículo 14, dice: se acuerda de que somos polvo. Muchas veces, amado hermano, nosotros olvidamos esto. Abraham adoptó una actitud correcta ante Dios cuando dijo en Génesis, en el capítulo 18, versículo 27, cuando dijo: te ruego, mi Señor, que me escuches, aunque soy polvo y ceniza. Aleluya. Ahora, volviendo a Romanos 9, en el versículo 21 dice el apóstol, inspirado en el Espíritu Santo: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? El pensamiento en este versículo 20 era Dios como creador. Lo comparó al alfarero. En el versículo 21, en este que acabamos de leer, ahora tiene que ver con el propósito y el destino, más bien que con el origen. Este versículo nos lleva a la casa del alfarero. A la casa del alfarero, ¿se acuerdan de Jeremías en el capítulo 18? Vamos a leerlo, por favor. Vamos a ir a Jeremías. Me gusta mucho estos versículos. Jeremías 18. Dice así, y vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el 6. Y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero
oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabes algo? Dios metió su mano en la misma masa de la humanidad y sacó un poco de barro. ¿Y tú sabes a quién hizo? A Moisés. ¿Y sabes otra cosa? Nuevamente metió la mano en ese mismo barro. ¿Y tú sabes a quién sacó? A Faraón. En el principio, amado hermano, todo era barro feo, desagradable, ciego, pecaminoso. Dios no lo creó así. Su gracia y su misericordia hacen una vasija para honra, es decir, para uso especial. Y el alfarero está en su derecho para hacer otra vasija para deshonra, es decir, para uso común. Y hay del que no, siendo más que un pedazo de tierra o polvo, como cualquier pedazo de polvo de la tierra, pleitee con su hacedor, con su creador. Dirá al barro, como dice en el versículo 45, Isaías, vamos a leerlo por favor, este me gusta también mucho, 45, vamos a leer el versículo 9, dice así: versículo 9, 45. Hay del que dice, hay del que pleitea con su hacedor el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Wow, tremendo, ¿no? ¿Qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Como dijo Isaías, ¿no? El profeta. Ahora, volviendo al capítulo 9 de la carta a los Romanos, aleluya. En el versículo 22 continuamos leyendo: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Pablo ya ha establecido el hecho de que Dios tiene libertad para obrar según el misterio y la majestad de su soberanía. Ahora, habiendo dicho esto, el apóstol Pablo procedió a mostrar que Dios trabaja con paciencia. Dios tiene misericordia, aún a las vasijas que caerían bajo su ira. Nunca podremos decir, amados hermanos, que Dios las había preparado para la destrucción. La rebelión y el pecado del barro fue lo que las preparó para el juicio. Aleluya. Nunca, amado hermano, podremos decir que Dios las había preparado para la destrucción. Dios habría tenido toda la razón en ejercer un juicio inmediato sobre ellas, pero trató a esas vasijas no como barro muerto, sino como criaturas con libre albedrío, y les dio
amplias oportunidades para revelar cualquier inclinación que pudieran tener para obedecer a Dios. Aunque Dios aborrece el pecado, amado hermano, y lo juzgará de una manera final, su misericordia constantemente se extiende hacia las criaturas implicadas. En los versículos 23 y 24 nos dice el apóstol: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también, y para el 23, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos más misericordia, que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Aleluya. A los judíos y a los no judíos. Hay una distinción clara que se hace aquí entre los vasos de ira y los vasos de misericordia. Dios mostró tanta paciencia para con los vasos de misericordia como para con los vasos de ira. Pero los vasos de ira estaban preparados para la destrucción por ellos mismos, mientras que Dios es el que prepara los vasos de misericordia. Alabado sea el Señor Jesús. Goldet, amado hermano, él sugirió aquí que los vasos de ira se referían a la misma nación de Israel, a los judíos, al pueblo judío, que fue destruida en los años 70 después de Cristo. Jesús anunció la destrucción, pero él era más sufrido y paciente. Lloró sobre la ciudad y oró diciendo: Padre, perdónalos, como aparece en Lucas capítulo 23, versículo 34. Ahora, el apóstol Pedro dijo, además en el Evangelio, que el Evangelio sería predicado primero a ellos. Pero por fin el juicio vino con la destrucción de Jerusalén por Tito en los años 70 después de Cristo y la dispersación consiguiente de la nación de Israel. Y Dios, amados hermanos, había salvado a un remanente. Los del remanente eran vasos de misericordia. He aquí, amado hermano, la analogía de Dios. Su paciencia con Faraón fue cumplida en la nación de Israel. Dios me la bendiga, hija. Y la subsiguiente destrucción de Israel vino después que experimentó ampliamente la paciencia de Dios. Ahora llegamos a un párrafo que titulamos La elección de los no judíos en las profecías bíblicas. Esta es, amado hermano, la última división del capítulo 9. Pablo ha dejado bien en claro que la nación de Israel fue escogida gracias a la voluntad soberana de Dios y no por algún mérito de los israelitas. Dios no solamente ha escogido a una nación, sino que también ha salvado a aquellos de nación que se habían convertido de otras naciones. Y siempre hay un remanente. Pero Dios también está tomando, amado hermano, un pueblo para su nombre de entre los no judíos. Leamos el versículo 25 y 26, que dice así: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. La primera profecía mencionada en el versículo 25
Es una de las citas de Osea en el capítulo 2, versículo 23. Y se refiere a la elección de Israel. El apóstol Pedro también se refiere a esta profecía en cuanto al remanente creyente en sus tiempos, los cuales perpetuaron a la nación. ¿Sabes algo? A esta gente que se había convertido a Cristo, les dijo en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. La segunda profecía, amados hermanos, que se cita aquí en el versículo 26, es la de Oseas, en el capítulo 1, versículo 10, y se refiere a los no judíos en cualquier parte del planeta Tierra que se conviertan a Cristo ahora y en el futuro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 17, podemos leer: para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los que no son judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre. Aleluya. Ahora, mi hermano, por lo tanto, Dios también alcanzó a Europa con el Evangelio. No envió el Evangelio a Europa porque el pueblo allí era superior. No fue así. A veces se ha dado a entender que la raza blanca se cree superior a las demás razas. Pero la verdad, amigo mío, es que nunca lo ha sido y nunca lo será. Ante Dios, amado hermano, todos somos iguales. Y por lo mismo debemos considerarnos así los unos a los otros. Dios no tiene distinción de personas, ni de raza, ni de color. Dios nos ha permitido escuchar el Evangelio solo debido a su misericordia. Ahora leemos los versículos 27 y 28 que dicen: también Isaías clama tocante a Israel: si hubiere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. El apóstol Pablo citó aquí, amado hermano, la profecía del profeta Isaías. Una palabra que él pronunció en el capítulo 10, versículos 22 y 23. Solamente un remanente de Israel será salvo durante el periodo de la gran tribulación. Solamente un remanente. Si usted quiere saber el porcentaje, hoy en día no hay más que 15 millones de judíos en todo el mundo. En el periodo de la gran tribulación, sabemos que en Apocalipsis 7 indica que solamente 144,000 judíos serán sellados para protección y salvados. Por una pequeña parte del total. Aunque creemos que estos serán salvos durante ese periodo, estos 144,000 serán testigos de él. Y un pequeño remanente se salvará. Ahora, no sabemos, amados hermanos, si esta cifra es literal o simbólica. Pero sabemos
que representa un pequeño porcentaje, pero es un remanente. Siempre ha sido así con los judíos. Y siempre ha ocurrido así también con un remanente de entre los no judíos. Siempre, amado hermano, es solo un remanente que es salvo según su gracia. El mismo hecho de que solamente salve a uno revela su misericordia y su gracia. Porque a la verdad, amado hermano, no existe nadie que merezca ser salvo. Es por gracia. Dice el versículo 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Aleluya. En este versículo, el apóstol Pablo citó las palabras de Isaías en el capítulo 1, versículo 9 de su profecía. Esta fue una declaración sorprendente, amado hermano, pero un clima apropiado para la soberanía de Dios. Aún la nación elegida por Dios habría sido como Sodoma y Gomorra en su depravación y rebelión contra Dios, si Él no hubiera intervenido con su misericordia soberana y rescatase a un remanente. ¿Qué denuncia del fariseísmo orgulloso y de la orgullosa membresía de la iglesia que hay hoy en día? Solamente la misericordia de Dios es lo que evita que nosotros vayamos al infierno. Amado amigo, no es por algo que hayamos hecho nosotros, sino es por la misericordia de Dios. Es lo que va a evitar que vayamos al infierno. Y dice en el versículo 30, aleluya, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Esta fue una declaración emocionante aquí del apóstol. Los no judíos que no quisieron ni actuaron hallaron justicia en Cristo, porque Dios lo obró y así lo quiso. Las escrituras del Antiguo Testamento lo habían profetizado, pero ahora, amados hermanos, la historia lo confirma. Según el apóstol Pablo testificó esta gran verdad. Usted puede leer acerca de la visita del apóstol Pablo al país de Galacia en su primer viaje misionero, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13 y 14. Y también puede leer acerca del apóstol Pablo en Atenas, en el capítulo 17 del libro de los Apóstoles, en los versículos 15 al 34. Isaías, amado hermano, ya había dicho que los no judíos también serían salvos. Y ahora en el versículo 31 dice así: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. En otras palabras, amados hermanos, los judíos, tratando seguir a una ley que debiera saber, o debiera haber producido, mejor dicho, justicia, no alcanzó esa ley. Esta fue una declaración trágica. Ellos trataron de producir una justicia propia por medio del sistema mosaico, pero no lo lograron. Y si lo dudamos, observemos, amados hermanos, a la nación judía en el día de hoy. Es un hecho de que alguna persona que proclaman su religiosidad
son las más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Incluso algunas personas son miembros formales de una iglesia sin haber tenido una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Nunca, amados hermanos, podrá usted reconciliar la soberanía de Dios a la responsabilidad de los hombres. Pero el apóstol Pablo dejó claro que si usted es salvado, amado amigo, la responsabilidad es solamente suya. Usted tiene que aceptar lo provisto por Dios. La Biblia dice con toda claridad que Dios ha hecho su parte al proveer una salvación para todo el mundo. Las puertas están abiertas para que todos, amados hermanos, aquel que quiera pueda venir, pueda ser salvo. Y el Señor dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 37, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por favor, no se ponga usted en un lado para decir, yo no soy uno de los elegidos. Si usted quiere ser salvo, usted está entre los elegidos. Es una elección, amado. Si usted no quiere, puede que no lo esté. Es así de sencillo. Es una elección que la tienes que hacer tú. Tú tienes que elegir entre los que quieren ser salvos y los que no quieren ser salvos. Los que quieren ir al cielo con nuestro Señor y los que quieren ir al infierno. Es una elección que tú tienes que hacer. Ya llegamos ahora, amado hermano, a la conclusión de que Dios es soberano. No hay otra. Él obrará según su voluntad y su voluntad es justa, es perfecta, es agradable. No hay posibilidad alguna de injusticia en Él. Dios no se equivoca. Como los seres humanos nos podemos equivocar. ¿Sabes algo? ¿Por qué no confías tú hoy en Dios? Dios puede y quiere salvarte completamente. Si tú no has recibido al Señor en tu corazón, yo te animo en esta noche a que hagas una oración conmigo. Cierra tus ojos y repite conmigo si tú quieres ser libre y salvo. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, Padre eterno. Doy gracias, Señor, porque tú abres mis ojos, Dios. Tú cada día, Dios, cada día te siento más cerca de mí, Señor. Señor, yo en este momento te permito que tú entres en mi corazón. Que tú comiences a hacer esa obra, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Que tú me transformes, Señor. Que tú me enseñes a ser bueno. Que tú quites la maldad de mi corazón. Señor, inscríbeme en el libro de la vida y bórrame del libro de la muerte, Señor. Yo hoy, Señor Dios Padre, confieso que te necesito, que soy pecador. Señor, yo te necesito. Necesito, Señor, que tú obres en mi vida. Yo te acepto como mi Salvador personal. Señor Dios Padre, yo creo en ti. Yo creo en ese acto de amor, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario, que fuiste hasta allá, Señor Dios, para entregar tu vida por mí, Señor Dios. Y creo que moriste en esa cruz. Pero también creo que resucitaste al tercer día, Padre eterno, para vencer la muerte. Y solamente, como dice el Evangelio según San Juan, para que todo aquel que en ti crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Te doy gracias por aceptarme, Señor, en tu reino. Te doy gracias por adoptarme, por perdonarme. Gracias, Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te entrego mi vida. Pongo mi vida en tus manos desde hoy y para siempre. No permita que me desvíe, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Amado amigo, hermano mío, si has hecho esta oración, yo te aseguro que hoy hay fiesta en los cielos. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones para mi hermana Rosa María Cosío, que Dios me la bendiga grandemente. Para mi hermana Ofir Morán, que Dios me la bendiga en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a todos los que están conectados. No los puedo ver porque si no me dejan una señal, no veo quiénes están por allí. Si no mandan un comentario, no sé quiénes están. Así que a mi hermana Gladys, a mi hermano Eduardo, que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, que están apareciendo por aquí. Mi hermana Gladys, Eduardo, Dios me lo bendiga. ¿Quién más está por ahí? El Señor me los guarde a todos. Gloria a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Mi hermana Ofir, amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi amada hermana Ofir. Voy a hacer una oración ahora por cada uno de los que están allí. Señor Dios Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Primeramente por Aisley, que está aquí conmigo presente, escuchando tu palabra, por Dampier Casimiro, por Francis Crespo de Casimiro, por mi hermana Ninosca González, que Dios la bendiga. Te doy gracias, Dios Padre eterno, por mi esposa Violeta de Barriat. Te doy gracias por las cosas maravillosas que has hecho en nuestras vidas, que estás haciendo. Gracias por ayudarnos a reconstruir, Señor, tu casa, a restaurar, Señor, la casa pastoral. Gracias, Dios, por ayudarnos. Gracias, Señor, por darnos fuerza. Gracias, Señor, porque hasta hoy no nos ha faltado nada, Dios. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Te doy gracias por nuestro hijo Brian, por Cecilia, por Arle, por Cecia. Te doy gracias por Stephanie, por Nicolás. Bendícelos grandemente. Te doy gracias por mi suegra Violeta Cohen González, que está de cumpleaños hoy. Le has regalado un año más de vida y salud. Gracias, Señor, por su vida. Te doy gracias, Señor, porque tú la has cuidado, Señor, en el tiempo que ha estado allá en Israel. Síguela cuidando. Oramos por la nación de Israel, Dios, porque tú traigas paz a la nación de Israel, Dios. Tú los ayudes, Señor, a todos los habitantes de Israel, en el nombre de Jesús. Que acaben estas guerras y estas disputas, estas peleas, Señor. En el nombre de Jesús, ayuda al pueblo de Israel, Señor. Gracias, Señor, por cuidar al Perú, a Venezuela, Señor, Dios Padre. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Gracias por cuidar a tu iglesia, Dios, a la iglesia de Jesucristo, la sinagoga Ica, aquí en Perú, Señor Dios. Gracias, Padre eterno, porque tú has cubierto todas nuestras necesidades, Señor. No tenemos ninguna queja en contra tuya, Señor Dios Padre, porque todo lo que tú haces es bueno y perfecto, Dios. Porque todas las cosas nos vienen a bien en los que en ti confiamos, Señor. Gracias por ayudarnos a crecer espiritualmente, Señor. Gracias, Dios, porque has quitado el velo, Señor, que no nos deja ver en el ámbito espiritual, Señor. Gracias, Señor, por haber visto algo en nosotros, no sé qué, Señor Dios, pero a ti te ha placido revelarnos cosas que muchas personas quisieran saber y tú lo has puesto en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor Dios, en este momento por los enfermos, Dios, por lo que están pasando en estos momentos, problemas físicos, Señor, en su cuerpo, Dios. Bendice a mi hermano Ofir, Señor, sana su cuerpo, a mi hermana Tracy, sana su cuerpo, Señor Dios. A mi hermana Ninosca, sana su cuerpo, Dios, en el nombre de Jesús, bendícela grandemente. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, Dios. Te doy gracias por mi hermana Gladys Loli Suárez, Señor Dios Santo, que le van a hacer una intervención desde hoy. Ponemos eso en sus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Te doy gracias por mi hermana Susi, Señor, Padre amado, por mi hermana Mayita, por mi hermano Ricky, Señor, por su familia, por mi hermana Elcita, que cumplió, Señor,
87 años de edad, Señor, aleluya, gloria a Dios. Bendice más a mi hermana Elcita, gracias, Señor, por haber estado con sus hijos, porque eres tú el que haces esas cosas maravillosas, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú estás obrando en todos los corazones en este momento, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno, Señor, misericordioso, Señor Dios Padre. Que tu misericordia nos alcance siempre, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona todo, Señor, nuestras iniquidades, Dios. Ayúdanos, Señor, y enséñanos, Señor, de tu bondad. Ayúdanos a ser testimonio de tu amor, de tu poder, de tu grandeza, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice, Dios, a los que nos bendicen en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por mi suegro Jorge, que está en Estados Unidos, Señor. Bendícelo, guárdalo, cuídalo, Señor. Gracias, Señor, porque hasta hoy no le ha faltado nada a mi suegro, Dios, allá en Estados Unidos. Gracias porque tú lo has cuidado y lo has guardado, Dios. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nuestros hermanos en la fe, Señor. En el nombre de Jesús, tú conoces, Señor, todas las cosas. Bendice a Daireli, a Kelvin, Señor, Dios Padre. Bendice, Señor, a los que están ahorita necesitados de ti, de tu palabra, Dios. Bendice, Señor, a los que están descarriados, Señor, que andan buscando, Señor, un encuentro contigo, Dios. Señor Dios Padre, ayúdanos a tener, Señor, ese encuentro personal contigo todos los días, Dios. Y los que no han podido encontrarte, Dios, así en espíritu y verdad, Señor, ayúdalos. Ilumina su corazón, Señor. Y ayúdanos a deshacernos de la maldad, del egoísmo, de la hipocresía, Señor. Ayúdanos a deshacernos de esas cosas que no permiten, Señor, que tú hagas tu obra en cada uno de los seres humanos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, nos vemos entonces el viernes, que tenemos servicio de oración. Déjenos allí su mensaje. Cuando veas el mensaje, cuando tú veas este mensaje, en el momento que sea, eso queda ahí grabado. Déjanos tu comentario, tus peticiones de oración. Queremos orar por ti. Tú vas a ver cómo Dios obra grandemente. Amén. Dios me lo bendiga. Los amamos.